Buenas Me noches. alegra, me alegra mucho ver Buenas que noches. estamos hoy Gracias. aquí 114 personas. Parece genial que haya tantas personas que quieran aprender y que hayan aprovechado la oportunidad de conectarse aquí al minicurso. Presento, mi nombre es Oscar Jiménez. Yo soy profe de la especialización de analítica Big Data, específicamente de la materia de modelos de análisis de Big Data. Bueno, esto es un espacio propiciado por la universidad, pues para que conozcan un poco de la especialización y un poco de los temas que vamos a ir viendo o que se pueden ir viendo a lo largo de la especialización y digamos cómo les pueden ayudar a mejorar su carrera profesional o para, digamos, para aquellos que quieran como hacer un cambio de industria, dedicarse, digamos, un poco más a la parte de la industria TI o aplicarlo directamente en diferentes eh, negocios, ¿cierto? Negocios, digamos, diferentes industrias. Llámese salud, marketing, cualquiera, etcétera, servicios públicos. Entonces, vamos a empezar un momento. Eh, Yo, una ventana con esta ventana, listo. Confirman por favor si están viendo pantalla. Sí, señor. Listo, bueno. Sí, señor. Vamos a hablar un poquito de la especialización. Pues bueno, yo soy ingeniero biomédico de la Universidad Autónoma de Occidente y también soy egresado de la especialización. Entonces, digamos, puedo contarles bastante la experiencia pues cómo, digamos, ayudó para darle como ese enfoque a mi carrera. Un poco aquí como la descripción, ¿cierto? Que dice que la especialización en analítica Big Data te prepara para el uso de técnicas de gestión, análisis y visualización de datos para la generación de modelos descriptivos, predictivos, prescriptivos, que soporten el proceso de toma de decisiones, creación de ventajas competitivas y la generación de valor en diferentes ámbitos organizacionales. No sé si, digamos, hay personas que ya estén involucradas en el mundo de los datos o de la analítica o para aquellos que apenas están empezando, digamos, todos estos son términos nuevos, digamos, y de primera impresión puede ser algo como que, uff, ¿qué es todo esto que me están diciendo, todos estos conceptos? Pero pues digamos a lo largo y a la medida que uno va como entrando en materia, viendo también las materias, valga la redundancia, y también te vas como por fuera de la especialización, sino también como parte de ese estudio propio, uno se va como una contraseña, qué pena. Contraseña no hay. Aquí les dejo el link para aquellos que requieran como. Denme un segundo, les comparto el link. Eh, Copiar la dirección del enlace. Listo. Listo, ahí les dejo el link en el chat por si lo necesitan. Ya está, listo. Entonces, bueno, todos estos conceptos que, digamos, de primera impresión pueden ser como confusos o son muchos, pero son parte del aprendizaje y básicamente lo que se quiere con el análisis de datos es. ¿Me puede prender la luz? ¿Me puede prender la Hay luz, alguien mamá? que tiene el micrófono abierto. Lo que buscamos con el análisis de datos, la analítica de Big Data, es con todos los datos de la industria, de nuestras fuentes, es poder sacar información que nos den esa ventaja competitiva y también entender tanto a nuestros clientes como al negocio y también darnos como esa perspectiva de que de cara de digamos nuestra empresa, cómo está con nuestros clientes, con nuestros competidores, es decir, y poder tomar decisiones informadas, es decir, tener estrategias de crecimiento, entre otras, ¿listo? Como para que nos demos una idea. Todo basado en datos, lo más importante. Mm, digamos, como parte del perfil del egresado, pues bueno, hay varios cargos que ahorita los vamos a ver un poco más a detalle. Pues digamos aquí los pueden leer, analista de datos, que es digamos como el que más suena hoy en día, también está científico de datos, ingenieros de datos, ahorita se lo explico un poco. Y lo bueno es que, bueno, el perfil del aspirante está enfocado en profesionales de ingeniería, pero la especialización también ha acogido a profesionales de diferentes áreas. No quiere decir que, digamos, tengas que ser un ingeniero para hacer esta especialización directamente, para poder comprender estos temas. Requiere un poco más de estudios y, digamos, si vienes como de otras carreras no tan técnicas, ¿Se escucha algo? entonces, pues, pero bueno, todo es posible y no, digamos, de eso se trata la especialización, como de irlo llevando paso a paso, que vayan conociendo las técnicas, todos los conceptos para poder
que, digamos, adquieran este conocimiento y puedan desenvolverse en el mundo de los datos. Un poco como en el plan de estudio y como para que, digamos, porque cuando uno está viendo planes de estudio sobre, pasa en el pregrado y pasa, digamos, en los posgrados, cuando uno empieza a ver los planes de estudio, no entiende, digamos, qué te quieren decir como digamos, las asignaturas. Entonces, por ejemplo, gestión de almacenamiento de datos. Aquí en esta materia nos explica cómo trabajar con las fuentes de datos, cómo usar Python, cómo usar R para poder hacer las primeras gestiones de datos, es decir, ingesta de datos, transformaciones, análisis, eh, métodos estadísticos para análisis de datos, todo lo relacionado con estadística, eh, análisis descriptivo, prescriptivo, o sea, todo lo que tiene que ver con predicción y descripción a nivel estadístico. Aprendizaje automático es el conocido Machine Learning, que es todo lo relacionado, digamos, como parte de lo que está relacionado con la inteligencia artificial, pero el aprendizaje automático nos permite, digamos, entrenar modelos para que predigan diferentes tipos de situaciones, ya sea para seleccionar imágenes, para seleccionar información para predecir información en el tiempo, por ejemplo, si queremos saber cuántas cantidades de clientes vamos a tener el siguiente año. Todas estas técnicas se ven aquí y modelos de aprendizaje se ven en esta materia. Arquitectura de soluciones analíticas es ya, digamos, todos estos desarrollos de los que se necesitan para los datos, pues requiere una arquitectura para sustentar y para poder que se pueda, digamos, pasar a producción y que, digamos, sustenten el manejo de los datos, la ingesta. Entonces aquí vamos a ver diferentes tipos de arquitecturas, diferentes tipos de herramientas que nos permiten como trabajar con los datos y mantenerlos a disposición. Seguridad y ética en el manejo de los datos está relacionado con todo lo de ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con contraseñas, pero así muy por encima. Me quiero decir, niveles de seguridad y todo lo que tiene que ver con, con ética y manejo de los datos. Y en el segundo semestre mmm, vemos un poco de modelos de análisis de Big Data, que es la materia que yo dicto. Y en esta materia, pues para hablar un poco, es teórico y práctica. A lo largo de cada una de las semanas vamos a ver conceptos y vamos a ver y prácticas de cómo aterrizar esos conceptos, como digamos, por ejemplo, tipos de datos, cómo manejarlos, diferentes tipos de arquitecturas, soluciones en la nube como Azure, también otro tipo de herramientas. Ahorita les cuento un poco más, pero digamos, esa es la idea con la materia. La idea es que también aprendamos a hacer modelado dimensional, que es todo lo relacionado para poder gestionar la creación de los data warehouse. Aquí voy a empezar a dar como muchos, digamos, conceptos, pero pues de a pocos la idea es irlos entendiendo y digamos el data warehouse es como un repositorio donde van a quedar todos esos datos que nos sirven para poder tener analíticas y medir el negocio, que básicamente es una base de datos. ¿Listo? Gestión de proyectos de analítica. Aquí vemos como todas las metodologías también de proyectos aplicados específicamente a los proyectos de analítica como CrisDM, Design Thinking también es otra metodología, entre varias. Visualización de la información, muy importante. Aquí se ven varias herramientas de visualización, entre ellas Power BI, que supongo que las conocen. Y pues, y la electiva, que ya es una electiva profesional, digamos, eso puede ir variando cada semestre. Entonces, si ven esto, es un plan de estudios de 2 semestres, pero nos brinda como todo el marco eh, de, de conocimiento para entrar en el mundo de los datos, tanto para personas que apenas están haciendo como la migración a estos perfiles en los datos, como para aquellos que ya están trabajando y, digamos, obviamente da como una ampliación en la cantidad de herramientas. Por ejemplo, si alguien está más de la parte del análisis de datos, pues van a tener estos nuevos conocimientos en aprendizaje automático, en arquitectura y viceversa. ¿Listo? Eh, por ese lado, claro, la información. Listo. Bueno, Sí, muchas gracias. listo. Entonces, ahora sí, para entrar en materia, empezamos la presentación. Vamos a dar un momentico, digamos, un poco de qué es el Big Data y ya luego pasaremos a hacer el pipeline, que es una de las cosas que mostraremos. Una de las prácticas. El día de hoy vamos a hacer una práctica, digamos, aquí local y el jueves vamos a tener una práctica ya usando los servicios de Azure. Entonces, presentación. Bueno, entonces un poco más sobre mi perfil. Yo soy ingeniero biomédico, especialista en analítica Big Data y pues, Buenas noches, profe. hola, sí. Disculpa que te interrumpa, es que
Por el chat hicieron una pregunta y a mí me surgió la misma duda, que cuál es la diferencia entre esta especialización y la especialización en inteligencia de negocios con énfasis en Big Data. Digamos Hola es a Oscar, nivel ¿me de... escuchas? Hola Johan, sí, te escucho. Hola, eh, ¿no me ven? No. No, todavía no. Ahora sí. Hola, ¿cómo están chicos? Gracias a todos y compañeros y compañeras por conectarse y gracias al profe Oscar por acompañar el evento, por ayudarnos en el evento enmarcado en la especialización. Le contesto en el chat, pero digamos que si quieren las preguntas puedo dar mi correo y me las hacen y yo las puedo responder para que el profe Oscar pueda seguir su charla normal. La especialización en analítica de Big Data hace parte de la Facultad de Ingeniería y está más enfocado a la parte de ciencia de datos, ¿sí? La especialización en inteligencia de negocios con énfasis en data está más enmarcada en la parte aplicativa en el sector pues, de mercadeo y administración, ¿sí? Pero les voy a compartir mi correo. Yo soy el director de la especialización de analítica de Big Data y me pueden escribir, me pueden hacer todas las preguntas y yo se las respondo a mayor brevedad. ¿Listo? Dale, Oscar. Listo, bueno. Bueno, entonces, y bueno, mi principal experiencia, pues aparte de ser ingeniero médico, luego hice como el cambio del sector TI, específicamente en toda el área de servicios públicos y telecomunicaciones. También he tenido experiencia en la parte de creación de cursos de e-learning y actualmente trabajo como analista de datos en Service Internet. Entonces, bueno, un poco bueno. Entonces, ahora vamos a ver qué es el Big Data, cuáles son los roles, la gestión, qué es la gestión de los datos, los flujos de los datos y digamos algunas herramientas usados y posteriormente empezaremos a hacer lo del pipeline, que es como parte de lo que de la práctica del día de hoy. Entonces, bueno, digamos el Big Data engloba conjuntos extremadamente de datos grandes y diversos y de diferentes tipos, estructurados, sin estructurar y semiestructurados, que siguen creciendo a lo largo del tiempo. Miren que aquí nada más en este primer párrafo ya tenemos varios conceptos que tenemos que empezar como a aclarar, como así que son datos estructurados, que son datos sin estructurar, semiestructurados. Eh, entonces, ¿por qué es Big Data? Porque, bueno, la gran cantidad de datos que se generan, digamos, si ustedes se fijan, por ejemplo, todos los días en redes sociales, comentarios, videos en YouTube, digamos, compras, hay una gran cantidad de datos que se generan de diferentes fuentes, de diversas fuentes, y no todos son iguales. Cuando hablamos de datos estructurados, digamos, el ejemplo más básico que podemos tener es una hoja de Excel, que digamos que tenemos modelo de una tabla, que sabemos que en una columna tenemos una información y así sucesivamente podemos encontrar toda la información de los registros. Datos sin estructurar o no estructurados son ya videos, imágenes, audios y semiestructurados ya están relacionados con un tipo de formatos específicos que son como los JSON o son diccionarios. Eh, y pues digamos, ahí vamos viendo diferentes tipos de estos datos y cómo, dependiendo del negocio, así mismo vamos a tener estos tipos de datos. Digamos, eh, si es una empresa, bueno, si estamos teniendo transacciones, pues vamos a tener esos datos estructurados. Es muy raro que, digamos, tengamos información sobre videos de los clientes o algo así, a no ser que se tenga esa necesidad. Y por otro lado, si estamos trabajando solo en redes sociales, pues ahí tendríamos videos, imágenes, comentarios, por ejemplo, también en Twitter. Aquí el punto clave es que, digamos, todos estos conceptos los abarcamos en la especialización y también puntualmente en la clase, para que todo esto quede claro. En la clase inicia siempre con una parte conceptual para ya poder luego pasar a la parte práctica y pues poder aterrizar todo lo que estamos viendo. Eh, Listo. Y pues, digamos, cuando hablamos de Big Data, es cantidades que dan terabytes y petabytes, digamos ya eh, la cantidad de datos con la que crecen diariamente. Antes, por ejemplo, si ustedes se fijan, en un MP3 podríamos tener 2 gigas y eso ya era una cantidad gigante de información. Ahorita tenemos celulares con 256 gigas de almacenamiento y ya a los 2 años toca 3 años cambiarlos y eso, si no se han dañado, porque ya el almacenamiento no da. Entonces, eso se trata, digamos, que el Big Data engloba esas grandes cantidades de datos. Obviamente, no todas las empresas, no todas las industrias generan tan grandes cantidades de datos, pero
es normal que sí crezcan y se requiere dos cosas muy importantes, que es la capacidad de almacenarlos y la capacidad de procesarlos. Es decir, tener las máquinas que nos permitan, o computadores, si los queremos llamar así, para poder procesar toda esta cantidad de datos. Listo. Entonces, bueno, como les decía, pues es un concepto que va empezando desde los 60, 70, pero alrededor también ya el crecimiento de la información es cuando todas estas tecnologías y redes sociales empiezan a crecer también, las industrias y comienzan a generarse grandes cantidades de datos. Y relacionado a esto también empiezan a salir marcos de trabajo que son como guías o bueno, en este caso ya son marcos de código que permiten trabajar y procesar estas cantidades de datos. En este caso es como Hadoop o recientemente Spark, si los han escuchado, que lo que hacen es como que uno tiene un grupo de computadores, ¿cierto? Esto ya, si uno lo aplica un poco en la nube o a nivel local, un grupo de servidores, por ejemplo, tenemos no los computadores de mesa, pero digamos como para aterrizar un poco la idea, que tenemos 5 computadores y esos 5 computadores se van a encargar, van a tener la tarea distribuida entre ellos de procesar los datos. Entonces lo que hace es que esto sea más eficiente que digamos que uno solo se encargara de procesar toda la cantidad de datos o digamos si estuvieran, o digamos uno, o en serie, por ejemplo, luego este y luego este. Entonces, eso se llama procesamiento distribuido. Todos esos conceptos también los vemos un poco más aterrizados en la especialización. Eh, Listo. Puntualmente con todo lo del Internet de las cosas, también tenemos datos en tiempo real. ¿Qué son datos en tiempo real? Datos de sensores, todo lo que mide información como temperaturas, por ejemplo, bueno, la de temperatura es el más importante, pero por ejemplo también en las casas, que tenemos toda la parte de hogares inteligentes que nos miden como el movimiento de las cámaras también. Y todo lo que tiene que ver con datos en streaming también son Big Data, porque pues digamos tenemos información, esa información te la puede, sí, sí, te la puede dar el director Johan Santiago Bonilla, que pronto. Listo. Bueno, mm, y son datos que en tiempo real, pues obviamente como se van generando datos, pues deben ser almacenados y procesados, entonces hace parte del Big Data. Y obviamente aquí ya entra una nueva parte que es todo lo del cloud computing y es todas estas nuevas tecnologías provistas por AWS, por Azure, por Google Cloud, que es donde todos estos proveedores generan ya toda la arquitectura para poder procesar toda esta gran cantidad de información y digamos, nosotros como usuarios lo que tenemos que empezar es desplegar los servicios, hacer nuestras parametrizaciones y poder usar esa información. Obviamente aquí ya es un tema de costos, digamos, porque ellos están proveyendo un servicio de procesar los datos, entonces ahí es, digamos, esa parte del negocio del cobro con todo lo relacionado a la nube. Que, digamos, cambia un poco la perspectiva de lo que se manejaba antes, que todo se hacía on-premise, es decir, local, donde las empresas compraban todos sus servidores, tenían los data centers y ahí procesaban la información. Igual todavía se sigue usando, sino que, digamos, esto es parte de lo nuevo. En cuanto al Big Data, digamos, estas son las 5 Bs del Big Data que son como las características más importantes, que es volumen, cómo crece la cantidad de datos, la velocidad, es decir, a la velocidad de lo que se generan los datos, eh, digamos, por las diferentes fuentes, diferentes tipos de industrias, diferentes contextos, la variedad, lo que hablábamos al principio de que si son datos estructurados, no estructurados, semiestructurados, y pues como pueden ser diferentes tipos de datos, son diferentes tipos de fuentes, ¿listo? La veracidad es que a pesar de que se generan muchos datos, pues digamos pueden haber errores en estos datos que digamos, de las fuentes, de diferentes tipos perdón, de, sí, de las fuentes de los datos, digamos, porque pues pueden haber diferentes generaciones, tanto humanas como a nivel de máquinas, por ejemplo, sensores. Eso hace alusión a la veracidad. Y el valor es que con todos estos datos, pues podemos extraer mucha información que nos sirve para nuestras empresas, para la industria, para tomar decisiones. Y ahí es donde empieza toda la importancia de la analítica de datos. Listo. Eh, bueno, entonces a nivel de ejemplos, pues ya digamos hemos visto algunos, ¿cierto? Pero digamos podemos hacer seguimiento y comportamiento de los hábitos de los compras de los clientes. Por ejemplo, si todos los días se tienen en un supermercado, en un D1,
se hacen todos los días transacciones. Imagínense cuánta cantidad de transacciones diarias se hacen de compras. Toda esta información puede ser analizada para empezar a perfilar a los clientes y para saber cuáles son, digamos, por épocas del año, por tipos de producto, cuáles son los más comprados, cuáles son los que menos se han vendido, por ejemplo. Y todos estos son análisis que pues brindan pues pueden dar conclusiones. Por ejemplo, no, es que este producto no está siendo rentable, entonces pues lo sacan del mercado. Monitorear patrones de pago, también para, digamos, aquí dice monitorizar los patrones de pago y analizarlos comparándolos con el historial de actividad de los clientes para detectar fraudes en tiempo real. Entonces, por ejemplo, si digamos a una persona tiene un comportamiento de pago mensual, que es que digamos cuando llega nuestro dinero y mensualmente hay unos movimientos en unas transacciones que digamos no pago de servicios, pago de la universidad, por ejemplo, o cualquier otro tipo, justamente el mercado, pero por alguna extraña razón, eh, dentro de algún plazo del tiempo del mes comienzan a haber compras extrañas y no solo digamos que se hagan, bueno, se hacen transacciones, pero hay modelos que nos permiten a partir de esta información de todos los clientes, ¿cierto? Saber si una persona está teniendo como comportamientos extraños y digamos puede ser que se le haya perdido la tarjeta y le estén haciendo a alguien más compras a nombre de su cuenta, ¿sí? Esto nos permite como hacer todo este tipo de análisis. Y bueno, digamos en términos de IA, todo lo que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo, entrenar modelos de lenguaje natural, que es lo que hemos visto, pues, digamos, es el más clásico, es ChatGPT. Es como con todos los comentarios de redes sociales, pues entrenar modelos para saber si cuando una persona o alguien hace un comentario sobre un tema en específico, digamos en Twitter, pues sí saber si este tipo de comentario es positivo, negativo, si está a favor, en contra. También se utiliza mucho en campañas electorales. Y bueno, digamos, hay muchos ejemplos para hacer esto. En salud también, digamos, si tenemos toda la información de los pacientes, pues con técnicas de machine learning asociadas a las grandes cantidades de datos, pues podemos empezar a predecir cuáles son esos patrones de los pacientes para tener cierto tipo de enfermedades o para predecir si puede tener un tipo de enfermedad. ¿Todo claro hasta ahí? Listo. Cualquier duda me pueden preguntar relacionado con esto. Listo. Y pues digamos el Big Data tiene tres perspectivas, ¿cierto? Que tenemos que hablar de la integración, es decir, cómo vamos a trabajar con nuestras fuentes, cómo las vamos a transformar y cómo vamos a cargar toda esta información, porque digamos, toda esta información que se genera día a día, ¿cierto? Pues si es un sistema, volvamos al ejemplo perdón, del de uno de las ventas, pues son información transaccional, es el día a día. Y esta información, pues como es día a día, es volátil, es decir, se puede perder porque no se guarda, a no ser que se tenga un sistema pues que nos permita guardar el historial. Y aquí es cuando volvemos al concepto de Data Warehouse, que es el que les comenté al principio. Ahorita lo vemos un poco más. Y es donde vamos a tener como todo el histórico de esa información para poder hacer, a partir de esta información, tomar decisiones. Entonces, esto hace parte de la integración, es como decir, cómo a través de qué herramientas y qué procesos vamos a poder guardar la información que nos va a poder permitir hacer análisis de la información. Valga la redundancia. Listo. La gestión, que es todo lo relacionado con el almacenamiento y también, como les decía, miren, pueden ser almacenamiento en la nube o en premises, es decir, local, en servidores, o cómo vamos a procesarlos. Está todo lo relacionado, qué motores de procesamiento, que es lo relacionado con Spark. Todos estos conceptos que pues, aquí, digamos, estoy diciendo un poco por encima, se aterrizan completamente. Tenemos dentro específicamente dentro de la materia de modelos de análisis de Big Data, pues vamos a ver todos estos conceptos y pues, cómo se integran y cómo se aplican directamente con ciertas herramientas. Listo. Y análisis, puntualmente, lo último, digamos, aparte de que tenemos que tener como toda una infraestructura y unos procesos para gestionar los datos, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro foco principal? Es que esta información pueda llegar a usuarios finales. Y usuarios finales son grupos de finanzas, de mercadeo, de operaciones, con los cuales ellos van a tomar decisiones a partir de esa información, ¿cierto? Y entonces ahí está
la otra perspectiva, que es del análisis, y es decir, que con toda esta información actuar y tomar decisiones o comprobar, digamos, hipótesis referente al negocio. Esa es la idea, teniendo todos los datos, tomar decisiones certeras. Listo. Y basado en esto, pues tenemos mejoras en la toma de decisiones, mayor agilidad e innovación, experiencia del cliente mejorada, inteligencia continua, operaciones más eficientes y mejor gestión de riesgos. Entonces, pues a medida de los ejemplos que hemos estado pues, mencionando, con toda la información, pues podemos tener medidas preventivas frente a sucesos que puedan pasar, digamos, en la industria. Obviamente para cada industria es diferente, pero, por ejemplo, digamos, si tenemos en la industria de servicios públicos, bueno, ¿cómo podemos saber si dichos clientes o cómo podemos prevenir que los clientes pues terminen su servicio o cómo hacemos para que los clientes paguen a tiempo? ¿Cuáles son, digamos, las características de estos clientes que no pueden pagar a tiempo y empezar a tomar como decisiones o generar iniciativas que nos permitan como tomar eh, medidas frente a esto? ¿Listo? Entonces, lo que les digo, esto aplica para todas las industrias y las herramientas, digamos, son transparentes para todas. Entonces, no es como que, sí, esto solo lo puedo usar para servicios públicos, esto solo lo puedo usar para medicina, no. Todas las herramientas que veremos igual son indistintas de la industria. Lo que importa es, digamos, querer conocer el negocio y tener las preguntas correctas que nos queramos responder. Listo. Algunos retos, digamos, falta de conocimiento y destrezas en materia de datos, pues digamos, ahorita ya hay un boom, ¿cierto? Ya siempre como desde el 2020 había un boom con toda la parte de las tecnologías de la información. Entonces, digamos, las cantidad de personas que se están formando en en todo lo relacionado con datos, con la parte de TI, pues ya ha ido creciendo. Eh, pero digamos siempre, porque son muchas tecnologías y mucha información por manejar. Lo bueno es que eso abre espacio para las personas que llegan y quieren incluirse en el mundo, digamos, de los datos. Eh, los problemas de la calidad de los datos, que puede pasar que a pesar de que son muchas cantidades de datos, pues tenemos que tener como esa lupa de saber cómo los vamos a procesar y saber dónde están los errores. La integración, digamos, ahí la integración es porque pues diferentes empresas trabajan con diferentes sistemas para procesar la información, digamos, diariamente, digamos, los ERP, los CRMs, que son, por ejemplo, los software para poder generar órdenes, para generar compras de facturación. Eh, digamos, ahí ya hay un tema de cómo estos software se pueden integrar con nuestras herramientas o cómo nosotros vamos a integrar con nuestras herramientas esos software. Digamos, ahí es parte de lo que uno empieza a definir en las arquitecturas. Eh, y bueno, en términos de problemas de seguridad, pues a veces cuando pueden haber, si no se tienen todos estos parámetros o bueno, toda la parte, las buenas prácticas de ciberseguridad, pues podemos empezar a tener violaciones en los datos y ahí es cuando ustedes han visto que se filtran los datos, se infiltra la información. Entonces, pero bueno, todo esto se corrige y es parte como del proceso de la implementación de todo lo que tiene que ver con la analítica y la arquitectura de datos. Eh, unos ejemplos, entonces, como les decía, podemos tener eh, hacer análisis de datos en todo lo que tiene como manufactura, de lo que tiene que ver con salud y servicios financieros, específicamente, por ejemplo, lo que les decía, los bancos. Empezar a ver a partir de hacer análisis de fraude. También aquí en la parte financiera, a veces, digamos, no sé si les ha pasado, pues, digamos, eh, ustedes quieren acceder a un crédito y ponen sus datos y ya con sus datos te dicen si estabas aprobado o no estás aprobado. Y eso es en un segundo. ¿Y qué pasa? Que digamos, detrás de esto hay modelos de Machine Learning, por ejemplo, a partir de todas las grandes cantidades de clientes que han tenido, digamos, en ese banco en específico. Y con esa información se puede perfilar qué tipos de clientes sí son, digamos, entre comillas, buenas pagas, o qué clientes han tenido más problemas para poder realizar correctamente sus abonos. Y pues obviamente eso puede tener unas características demográficas, por ejemplo, edad, entre otras. Y también con el puntaje, pues ahí es un factor también importante, pero digamos con toda esta información del cliente se pueden empezar a hacer como estos modelos predictivos para saber si a una persona se le puede dar un crédito o no. Digamos, en este caso estoy dando algunos ejemplos de análisis descriptivo y predictivo, que es parte de las otras materias también de la especialización.
Eh, y puntualmente en modelos de análisis de Big Data vemos es toda esta arquitectura que nos permite llegar a poder tener esa información de manera correcta. ¿Listo? Para tener un poquito como claro de que el Big Data, pues bueno, vamos a aprender, nosotros aprenderemos las herramientas de cómo vamos a procesar toda esta gran información para poderla servir y que, digamos, los usuarios puedan empezar a trabajar con ella. Y, digamos, hablando de usuarios o roles, a medida que toda la parte de los datos ha ido evolucionando, pues vamos teniendo más roles que han salido, pero digamos estos son como los principales. El Product Manager, que es el que se encarga de gestionar todo el proyecto, el analista de datos, análisis predictivo, el Data Engineer que se encarga de tener toda la arquitectura para procesar los datos, el científico de datos ayuda, desarrolla todos los modelos predictivos que se requieran, el ingeniero de Machine Learning y MLOps pues se encargan como de desplegar y mantener estos modelos que han desarrollado los científicos de datos y nos permiten como tener información de la industria. Los analistas de datos, digamos, hacen análisis descriptivo de lo que está pasando y los científicos de datos con los ingenieros de Machine Learning hacen análisis predictivos, así como muy a grandes rasgos. Igual, digamos, estos son roles que están muy delimitados aquí, pero dependiendo de las empresas o puede que en sus casos, digamos, yo estoy haciendo roles de ingeniero de ingeniero de datos, pero también hago algo de análisis de datos, también desarrollo modelos de Machine Learning, digamos, eso puede variar y pues, digamos, algo muy importante es que en este rol mm, todo es muy interesante, digamos, cada rol tiene como sus herramientas y entre más uno pueda pasar entre estos roles, más versátil seas, pues es mejor y pues manejar más herramientas, porque te permite tener como un conocimiento global de todo el flujo de los datos, desde las fuentes hasta donde ya llegan a los usuarios finales y pues uno siendo como ese orquestador de todo el proceso y quien genera, digamos, los datos que se requieren. Listo. Entonces, como les decía, el analista de datos, digamos, tenemos los datos. Puntualmente en este caso, los datos ya están, por así decirlo, ellos tienen que venir de un proceso en el cual desde las fuentes de los datos pues se tienen que limpiar, se tienen que agrupar para tener un poco más condensados y poder tener esas analíticas de negocio un poco más a la mano. Y los analistas de datos, y estos datos que digamos ya están limpios, son todo este proceso es preparado por los ingenieros de datos. Entonces los analistas de datos lo que hacen es tomar estos datos que están limpios y comienzan a construir todo lo que tiene que ver con dashboard, visualizaciones, también eh, asisten a reuniones con los interesados, en este caso el término es de stakeholders, que pueden ser diferentes grupos como financieros, mercadeo, etcétera. Bueno, en el caso, digamos, así puntualmente de una industria, pero pueden ser diferentes áreas a nivel gerencial y van de la mano, tienen un conocimiento tanto de negocio como pues a nivel técnico de toda la parte de visualización, pues trabajan con Python, SQL también para hacer consultas, porque toda esta información debe ser pues consultada de alguna manera, valga la redundancia, poder extraerla de la base de datos. Y la idea es dar respuesta a todo a lo que pasó, ¿cierto? A nivel de negocio y pues poder presentar la información de manera correcta. Aquí hay una cosa muy interesante que tiene que ver también algo de diseño, algo de storytelling, que es decir, cómo a través de estos datos que estamos viendo podemos describir una situación en específico, qué respuestas podemos dar de acuerdo a las dudas de negocio. Y con esta información pues también podemos empezar a tener medidas preventivas. Listo. Bueno, perdón, el científico de datos, digamos, también puede partir de los datos limpios y mm, lo que hace es con esta información construir modelos predictivos, por ejemplo, predecir la cantidad de clientes, también pueden entrenar imágenes para ver, por ejemplo, en casos de detección de fraude, bueno, diferentes tipos de modelos. Aquí lo que importa es que, pues digamos, hay diferentes tipos de modelos, diferentes herramientas. Puntualmente se trabaja con Python y R también. Digamos, Python es el más usado. Van a ver que pues menciono mucho Python y SQL porque son dos de las, digamos, lenguajes de programación más usados o si no son, digamos, los más importantes para poder trabajar en el mundo de los datos. Entonces, por ejemplo, si
Si hay personas que apenas están empezando, les recomiendo cómo empezar a buscar tutoriales de cómo hacer consultas en SQL y cómo hacer, trabajar con Python para hacer análisis de datos. Puntualmente, eh, digamos, hay unas librerías en Python que se utilizan específicamente para construir los modelos de predicción y pues con esto trabaja el científico de datos. También, digamos, va muy de la mano del analista de datos, también presentan información, trabajan de la mano con los interesados, los stakeholders, y para ayudar a tener como esa perspectiva a futuro de lo que puede pasar en el negocio. Listo. Y el ingeniero de datos que se encarga como, digamos, bueno, tenemos estas fuentes de información que le llamamos raw data, que es como datos sucios. Y a partir de unos procesos que ya los vamos a ver, todos se van a limpiar, se van a sacar los valores nulos, se van a sacar columnas que no necesitamos. Los valores nulos son decir que están vacíos y vamos a convertirlos en datos buenos, que estos ya son los que van a tomar los científicos de datos o los analistas de datos. No quiere decir que ellos, digamos, solo esto sea tarea del ingeniero de datos. Puede pasar que los analistas de datos o los científicos de datos u otros roles también tengan que hacer algunas limpiezas, algunas funciones de agregación, pero digamos ese es como el estándar o digamos dentro del flujo normal de los datos. Listo. Entonces, un poco para resumir, los analistas de datos definen las métricas clave y crean cuadros de mando, bueno, dashboards, trabajan con los KPIs puntualmente, que había olvidado decirles, y con los OKRs, que son los objetivos de negocio. Los científicos de datos crean modelos estadísticos y los incorporan al producto, es decir, digamos, podemos tener dentro de nuestro, si tenemos un producto de software, tener modelos o sea, tener un modelo de machine learning que nos pueda permitir dar una información en específica en nuestro producto, pero también a nivel de análisis normales, o sea, es decir, de los que se presentan a las personas, a los usuarios. Los ingenieros de datos preparan los datos para los analistas y los científicos de datos. Y bueno, los ingenieros de Machine Learning producen los servicios de aprendizaje automático y establecen las mejores prácticas de ingeniería, es decir, ponen en producción estos modelos que han desarrollado los científicos de datos. Poner en producción es que ya queden como en un producto, que se utilizan y ya están desplegados para poder seguir, que sigan trabajando. Listo. ¿Claro hasta ahí? Tengo una pregunta, no sé si pueda participar aquí. Sí, dale. ¿Me escuchan? Sí, te Sí, escucho. listo. Dentro de estos roles, ¿dónde entra, por ejemplo, la persona que utiliza esos modelos de datos, por ejemplo, en ClipView, en ClickSense, en Tableau o en Power BI? Digamos que Ah, dónde es el entran analista, eso, en es el qué parte analista de entran, datos. porque es que aquí me crea una duda. Cuando habla de la parte del analista de datos o el científico de datos, digamos que también trabajan de la mano por el tema de crear modelos estadísticos, porque es que hay hay una parte, oh, qué pena si me adelanto, hay una parte donde, por ejemplo, hay una extracción de la información, donde se convierte la información y esa extracción, digamos, se modela. Entonces, ¿dónde entraría o cómo entrarían a trabajar esos roles dentro de esas herramientas de inteligencia de negocio? Ya, sí, puntualmente, digamos, sería el analista de datos, que es el que te comentaba, que es el que se encarga de hacer todos estos tableros. Y en estos tableros es Power BI, Tableau, Click, bueno, y hay otros, Locker, creo que hay otro que se llama así. Ellos son los que encargan de hacer todo este modelado, pues, digamos, de gráficos e información. ¿Listo? Que también lo pueden hacer los científicos de datos, sí, pero digamos, ellos tienen enfoque en el modelo. Digamos, aquí lo que importa es qué tipo de análisis estamos haciendo. Es decir, aquí estamos haciendo análisis descriptivo con los analistas de datos y aquí estamos haciendo análisis de datos eh, predictivo. ¿Listo? Entonces ahí como nos podemos guiar un poco más. Aquí qué pasó y aquí qué pasará. Básicamente es el descriptivo y el predictivo. ¿Listo? Igual ahorita si quieren al final podemos hacer más Listo. preguntas Muchas gracias. y ya, dale. Bueno, y bueno, entonces digamos, para retomar la parte de los datos, ¿cierto? Entonces tenemos datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. En los que les decía, digamos, los datos estructurados son los que vienen como tablas, puntualmente, digamos, la más fácil es decir que es como si fuera una tabla de Excel, pero uno no puede decir que tus tablas de Excel son bases de datos. Eso es un meme muy común porque bases de datos son
MySQL, Postgres. No, digamos, y a veces se maneja, y hay casos, digamos, que empresas todavía manejan como esa información original, por así decirlo, la información productiva en tablas de Excel. Es muy diferente a tener las tablas de Excel para hacer análisis, que no está mal, o sea, Excel es muy poderoso para eso, pero, digamos, como fuentes de datos, pues ahí, digamos, hay unos temas de, pues, como de seguridad, también de persistencia de los datos, bueno, otros temas. Datos semiestructurados, como les decía, archivos HTML, archivos tipo JSON, datos no estructurados, ya todo lo que tiene que ver con imágenes, videos, audios. Y pues para cada uno de estos tipos de datos existen tipos de almacenamientos y también existen técnicas de procesamiento. ¿Listo? Y todos los vemos dentro de la especialización. Cómo trabajar con ellos, qué técnicas podemos hacer, cómo los podemos almacenar y cómo los podemos procesar. Pero digamos, generalmente los que más vemos todo el día a día son con los datos estructurados. Y hablando de, pues, de en dónde vamos a guardar la información de los datos estructurados, ¿cierto? Cuando ya tengamos toda la parte analítica de los datos estructurados, ellos se tienen que guardar en un data warehouse, que es que sirve como fuente única de la verdad de la organización. Es decir, ahí vamos a tener nuestras métricas de negocio y nuestra información. Perdón, listo. Fuente única de la información y digamos aquí es donde vamos a tener las métricas y donde va a estar toda la información que vamos a poder tomar para también construir tableros, poder sacar información, conclusiones. Para poder construir un data warehouse, digamos un data warehouse es igual, o almacén de datos también si lo ven así, que es la traducción, es donde tenemos toda esta información de manera de guardada histórica. Aquí vamos a tener las tablas de hechos y dimensiones, que todos tiene que ver con el modelado de datos, modelado dimensional. Y los datos dimensionales son diferentes al modelo relacional. Es decir, en el modelo relacional nosotros tenemos como diferentes, eh, tenemos diferentes tablitas, ¿cierto? Que nos van a dar diferentes información con relación a las transacciones, por ejemplo, o el negocio. En el Data Warehouse, ¿cierto? Vamos a tener ya la información condensada y en tablas de hechos y dimensiones. Y las tablas de hechos van a contener la información de las métricas que queremos medir. Por ejemplo, los KPIs, digamos, cantidad de clientes, pero esta información es la cantidad de clientes bajo otras, por ejemplo, características. Entonces, por ejemplo, podemos tener la cantidad de clientes por producto, o sea, cantidad de clientes dentro de un producto por ubicación, por tipo de producto, ¿ya? Y todas estas técnicas de modelado para poder tener esta información, sí, en los data warehouse los datos ya están procesados. Es decir, ya se ha tomado la fuente, se ha hecho el modelado, digamos, es un proceso específico para convertirlos en modelo estrella y ya, digamos, ya quedan guardados en el data warehouse. Y lo importante es que puede guardar el historial transaccional. Entonces vamos a tener el histórico de todos esos datos para poder tomar decisiones. Entonces con esa información tenemos los datos del pasado, podemos tener lo que está pasando en el momento y con esa información también podemos ya empezar a hacer, ya lo toman por ejemplo los científicos de datos para hacer predicciones. Todo esto, digamos, aquí lo digo muy por encima, pero todo lo que tiene que ver con modelado de datos también lo vemos en el curso de modelos de análisis de Big Data, que es justamente el core, una de las partes importantes del curso. ¿Listo? Listo. Y en cuanto a estructuras de almacenamiento de datos, ya lo que sería semiestructurados y no estructurados, tenemos los data lake, que los data lake es un repositorio que nos sirve para guardar este tipo de datos, específicamente, digamos, a diferencia del data warehouse, el data warehouse mantiene una estructura, volvemos al ejemplo de tabla, ¿cierto? Pero los datos pues, tienen que llegar estructurados en forma de tablita para poder ser guardados. Y a diferencia del Data Lake si lo que queremos ver es como una carpeta de nuestro computador en donde podemos guardar diferentes tipos de información, videos, fotos, y ahí es donde tenemos los datos no estructurados, los semiestructurados, archivos de JSON, información en tiempo real. Y lo bueno es que, bueno, en el caso de los Data Lake brinda flexibilidad y ya cuando guardamos la información ahí también podemos empezar a estos datos del Data Lake hacer técnicas de Machine Learning, por ejemplo, ya que son Machine Learning, o sea, haciendo modelos predictivos de videos o imágenes.
¿Todas estas herramientas están en Fabric? Sí. Todo hace parte del núcleo de Azure. Eso lo vemos dentro el jueves. Listo. Y podemos tomar también información para poder hacer estrategias de analítica. Entonces, digamos, así como tenemos diferentes tipos de datos, tenemos diferentes tipos de maneras de almacenarlos. Listo. Y puntualmente, pues para poder almacenarlos, digamos algo muy importante que es el proceso del DTL, que es extraer los datos, transformarlos y luego cargarlos. Entonces, esto es algo que van a escuchar siempre en todo el mundo de los datos. Es como que, bueno, tenemos diferentes tipos de datos, ¿cierto? Que son de diferentes sistemas, diferentes tipos de datos, streaming. Estos son bases de datos relacionales, que son las que comenté arriba. Diferentes tipos de archivos, datos en streaming, o sea, en tiempo real. Todos estos datos tenemos que prepararlos, es decir, procesarlos y consolidarlos. Por ejemplo, si necesitamos que estas dentro de los CSVs o de las bases de datos hacer podemos quitar columnas, podemos limpiar nulos, que es como las cosas más básicas. Podemos también hacer como nuevas funciones de agregación. Podemos crear los modelos dimensionales para tener la información lista. Y ya luego esa información se carga, que es la parte del load en la tele, en el data warehouse. Y ya con esta información consolidada, pues ya podemos pegar, digamos, información de herramientas de visualización, como Power BI, Tableau, o empezar a trabajar con ellos. Entonces, digamos, todo este proceso que es el flujo de los datos, hace parte de la tele y esto hace parte de, digamos, de todo lo que aprenderemos en el curso de modelos. También en la parte, en el otro curso que llama Arquitectura de Soluciones Analíticas, también entenderemos cómo pues, se puede hacer todo, cómo se despliega todo este proceso. Entonces, sí, miran que aquí hay como mucha parte, hay muchas herramientas, sí, pero también hay mucha parte conceptual que es lo más importante. Después de que uno tenga los conceptos claros, y cómo se aplican, uno puede empezar a pasar de diferentes herramientas, porque por ejemplo, bueno, un poquito previendo lo del jueves, nosotros tenemos un data lake, pero un data lake en Azure tiene un nombre, pero también existe en AWS, también existe en Google Cloud, el data warehouse también se llama Synapse, por ejemplo, en Azure, y se me olvidó el nombre, en AWS se llama Redshift, pero digamos, el funcionamiento o los conceptos son básicamente los mismos, sino que obviamente va cambiando como de proveedor. Listo. Y bueno, un poquito aquí para aclarar, entonces la extracción se obtienen los datos crudos sin procesar desde las fuentes, la transformación se limpian, normalizan, combinan, estandarizando, eliminando duplicados, la carga de datos ya se carga esta información ya sea en Data Warehouse o en un Data Lake, también puede guardarse en un Data Lake, y ya pues están listos para consumir por parte de los usuarios. Aquí hay un tema muy importante también aparte de estos dos, que engloba todo y es como que, bueno, si ustedes ven, estos son diferentes pasos, esto tiene que estar organizado y esto se llama la orquestación. Es decir, ¿quién se encarga de hacer esto? Y luego, y tiene como, luego sigue esta tarea, pero esta tarea tiene como prerequisito esta y así sucesivamente y eso obviamente también lo hace digamos, un producto o un software en específico que nos ayuda a hacer toda esta gestión. Porque no solo es, digamos, tener las tareas programadas, sino que tienen que estar conectadas entre sí. Porque, digamos, si yo pongo primero la tarea de carga en el Data Warehouse, pero ni siquiera he hecho la extracción de las fuentes, pues no tendría información que cargar, ¿sí? O, digamos, no tendría información aquí para visualizar porque ni siquiera he ido a mis fuentes para procesarlas. Entonces, todo tiene que estar orquestado. Y parte de la orquestación también tiene que ver con el monitoreo, es decir, que cada uno de esos pasos se cumpla correctamente y pues, sin errores. ¿Listo? Entonces un poco aquí, bueno, de los lenguajes pues que les comenté, ¿cierto? Un poco más usados y herramientas en el mundo de los datos. Estos son algunos de ejemplo y pues de los que vamos a ver un poquito. Pero es Python, SQL, Docker para containerizar las aplicaciones, R también para hacer todo lo que tiene que ver Python y R, que son lenguajes de programación. Apache Spark es un framework para procesar grandes cantidades de datos. Apache Airflow es un orquestador, que es el que nos permite organizar nuestras tareas. En Docker podemos guardar todas nuestras aplicaciones, todo nuestro desarrollo para que se ejecute desde ahí como una aplicacioncita, por así decirlo muy genéricamente. Y SQL pues son las bases de datos relacionales. O también el lenguaje pues para hacer la consulta. Listo. Entonces,
Para ya ir a la parte del pipeline, ahora sí, eh, pues miren que básicamente ya entendimos que hay diferentes tipos de datos, hay unos procesos y hay unas herramientas, ¿cierto? Sin toda esa charla conceptual, yo hubiera llegado aquí en este punto y estaríamos todos perdidos porque, bueno, ¿cómo así que es SSB? ¿Qué es transformación, carga? Entonces, por eso la parte conceptual es muy importante y, digamos, siempre es parte del curso como que tenemos todos los conceptos, pero pasamos a la práctica y empezar a ejecutar esto que estamos aprendiendo en el momento. Entonces, tenemos como fuente de datos un CSV, ¿cierto? Este es el pipeline que vamos a ver cómo se hace. Y vamos a utilizar Python para hacer todo lo que tiene que ver la transformación de los datos y la carga. Pero adicionalmente, todo esto va a estar orquestado, es decir, cuando se va a extraer, cuando se va a transformar y cuando se va a cargar la información con Apache Airflow, y todo va a estar corriendo dentro de un contenedor de Docker que va a ser nuestra aplicación. Es decir, ya con esta aplicación ya queda corriendo, se programa y ya una vez nosotros tenemos el código corriendo correctamente y sabemos que está bien, ya nos tenemos que, entre comillas, desentender un poco, porque digamos eso va a estar programado y va a estar corriendo todos los días correctamente. Ya puede pasar, no está exento de fallas, que digamos por algún un tema de la fuente o algún paso aquí, digamos, un cambio en algo del código o el destino, ¿cierto? Digamos, esto es la fuente y el destino que es nuestra base de datos, pues haya cambiado y que nos pueda generar error, pero el resto, eso debería poder funcionar sin problemas. ¿Listo? Entonces, aquí un poco del contexto es que, salgo aquí, vamos a hacer un pipeline de datos para extraer la información de una empresa de servicios públicos y luego consolidarla para finalmente tener todo el proceso como automatizado. Ya luego veremos qué podemos hacer con esta información. Entonces, en este caso, empezamos haciendo el análisis exploratorio de los datos. En este caso, lo que estoy haciendo es que la fuente de información la cargué en mi Google Drive, digamos, usando la función, perdón, la librería Pandas. La librería Panda nos permite acceder a diferentes tipos de fuentes de datos. En este caso, pues es algo más local. Entonces, por eso estamos con el link donde se encuentra la- el dataset. Pues lo podemos cargar fácilmente. Le decimos que está separado por comas porque es un CSV y UTF-8, que es el encoding del texto. Entonces, en este caso, usando la función head, podemos hacer una visualización previa de la información y pues vemos que tienen estas columnas: departamento, ciudad, serial, producto, fecha de instalación, terminación y el estado. En este caso esto nos da la información pues de los clientes que están con servicio en este momento y sus productos. Listo. Eh, digamos, las personas me preguntaban que si, bueno, si ellos trabajan con Excel también pueden empezar a usar Python para hacer sus análisis y sí, digamos, no solo son archivos CSV que se pueden cargar, se pueden cargar tipos de Excel y se pueden generar las tablas que se requieran y también hacer las visualizaciones, que digamos Python tiene sus librerías propias para hacer gráficos. Entonces, si requeremos pues generar como informes de manera más rápida o que nos procese más rápido la información a diferencia del Excel, pues podemos ejecutar esto aquí en los notebooks de Colab y pues sacar la información que requerimos también. Entonces en este caso con a nuestro set de datos, bueno, nuestro data frame le llamamos df y pues aquí con esta función de columns podemos ver cuáles son las columnas listadas. Esto puede servir en caso de que requiramos hacer algo puntualmente a nivel de columna específica o solo para listarlas en caso de que no usemos el head. Luego con df.info podemos ver las columnas y los tipos de datos que tienen, si son nulos, los tipos de datos que son estos de acá y si tiene valores nulos. En este caso miren que tenemos algunos valores nulos en serial y en fecha de terminación. Si uno se devuelve, pues digamos serial, puede ser que no está aquí guardado el serial del producto, y fecha de terminación si tiene nulos es porque digamos son clientes que tienen que todavía están con servicio, estado con servicio claramente. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a analizar antes de, digamos, hacer todos los pipelines y automatizar procesos, es entender cuáles son nuestros datos o nuestras fuentes de datos, cómo se comportan y qué es lo que queremos lograr o qué es lo que quieren nuestros usuarios poder, qué le podemos disponer a ellos para que puedan, digamos, trabajar. Entonces en este caso, ya una vez teniendo en cuenta, bueno, ya sabemos que aquí hay unos tipos de datos que pueden ser cambiados, por ejemplo los de fecha de instalación. Más adelante haremos eso en el tratamiento, por ahora estamos haciendo la exploración. Y en este caso ya vamos a ver cuáles son los valores nulos. Entonces miren que sí, puntualmente los mismos que veíamos acá con la función info, hay unos dos que faltan.
hay dos nulos, ahí tenemos que ver qué podemos hacer con esos valores nulos. Y fecha de terminación tiene 273 valores nulos. En total, pues este data frame tenemos 293 registros. Digamos, un conjunto de pruebas, digamos, no estamos trabajando en ese momento con datos gigantes, pero digamos lo que hacemos a pequeña escala, pues ya lo podemos hacer con grandes cantidades de datos porque las columnas van a ser las mismas, los tipos de datos los mismos, ya tenemos que empezar a ver si, si qué más requerimos hacer y tener las capacidades de procesamiento, pero en términos de análisis siempre se parte de lo mismo independientemente de la cantidad de los datos, sino que qué es lo que queremos hacer con los datos en sí. Luego, para manejar un poco más los data frames y que no generen, digamos, inconsistencias a veces cuando las columnas tienen espacios, pues, o están todas unas mayúsculas, minúsculas, generan como conflictos para poder llamarlos. Entonces lo que hacemos con estas funciones es que strip es que unimos todos los espacios que hay entre los nombres de las columnas. Por ejemplo, aquí fecha de instalación tiene este espacio y fecha de terminación también, pero lo que hacemos es que lo vamos a reemplazar ese espacio con un guión bajo. Entonces en este caso nos quedaría aquí con el guión bajo entre las fechas. Y como ven, pues las columnas todas están en mayúsculas, pero más adelante les mostraré cómo además de quitarles el espacio también lo podríamos poner todo en mayúsculas, que sería el caso de nuestro segundo dataset que vamos a ver más adelante, que es el con el que vamos a unir este. Entonces como vieron, hicimos como esa pequeña análisis exploratorio, pues ver qué es lo que necesitábamos y ver los tipos de columnas. En este caso entonces lo que les decía es que tenemos fecha de instalación que está en tipo object, producto que está en tipo, bueno, el producto es para rellenarlo y serial también para rellenar los nulos. Entonces en este caso solo necesitamos cambiar los tipos de dato de fecha de instalación y fecha de terminación, y con esta función de pandas se llama toDateTime, le decimos que estas dos columnas nos nos convierta en formato fecha con este formato que es día, mes y año. Luego, en caso tal de que a nivel de producto hubiese un nulo, lo vamos a llenar con esta función que se llama fillNav, que es llenar los valores vacíos con un nombre que se llamaría, con un valor que no especifica. Y para el caso de serial, estamos llenando los valores, como serial es un entero, mm, lo vamos a llenar con 0, pero de una vamos a aprovechar acá y lo vamos a convertir a entero, porque miren que serial estaba de tipo object. Ah, no, perdón, estaba de tipo float, perdón. Y lo vamos a convertir a tipo entero. Entonces, pues es ya digamos cosas de que queremos hacer, de qué tipo requerimos la información para poderla tratar de manera más fácil, porque si ven aquí el serial, pues queda todos con un punto cero, porque estaba inicialmente en tipo float. Entonces, pues esto nos puede generar conflictos en términos de que realmente este cero no está dentro del número de identificación. Entonces, por eso lo cambiamos. Una vez con esto, volvemos a ver con la función isNull y punto zoom para contar la cantidad de nulos, y pues ya vemos que solo hay nulos en fecha de terminación, lo que quiere decir pues que estas van a ser las cantidades de clientes que todavía están con servicio. ¿Por qué? Porque miren, estamos acá con, con el valor. Y una vez volvemos a usar la función head con nuestro data frame y ya vemos que se han cambiado los tipos de datos de serial. Fecha de instalación ya quedó en tipo y terminación quedaron en tipo fecha. Miren que aquí dice not at time, entonces es porque es un nulo pero de formato time. Aquí estará not a number, si no estoy mal, no era null. Entonces con eso ya hicimos el tratamiento de nuestros datos. Ahora lo que queremos es que solo queremos hacer el análisis a nivel de departamento. Entonces, departamento puntualmente del Valle del Cauca. En este caso vamos a ver que en nuestro conjunto de datos tenemos datos tanto para el Valle del Cauca y para el Tolima. Y queremos ver también con esta función valueCons, podemos darnos cuenta a nivel de columna cuáles son esos valores. Hacemos lo mismo para ciudades, vemos que aquí hay varias ciudades que todavía pues, que pertenecen a ambos departamentos. Ya finalmente con la función log, lo que hacemos es que decimos que nuestro data frame solo nos vamos a quedar con los datos de la columna departamento que sean igual a Valle del Cauca.
Y pues con este caso hacemos un conteo y vemos que es 193 registros de Valle del Cauca. Listo. Entonces con eso ya aseguramos que nuestro data frame solo tiene datos del Valle del Cauca. Ahora, eso es por parte de la información de la empresa, por así decirlo, y queremos es que estos datos que están a nivel de punto G, aprovechemos aquí para ver un momentico, que están a nivel de departamento del Valle, tiene unas ciudades, pues nosotros queremos ubicarlo geográficamente, y para eso lo que vamos a usar es la parte de datos Gov de Colombia, que aquí tienen todo un set de información que nos puede traer la información geográfica, es decir, las coordenadas de latitud y longitud de cada una de las ciudades. En este caso, pues podemos hacer uso de la librería request de Python para traer la información. Miren que si lo usamos solo con que el tipo de la respuesta de esta, digamos porque aquí está haciendo una petición a la API, es la fuente de datos en este caso, él nos trae la información de esta manera. Pero en este caso, pues digamos, todavía tenemos que hacer el tratamiento para poder trabajar con ella. Si también nosotros usamos la respuesta y la guardamos en archivo JSON, en este caso pues va a quedar estructurada de esta manera en un archivo tipo JSON. Igual esto también es una respuesta de tipo JSON, pero la manera en cómo imprimimos la respuesta es diferente. Aquí está en texto, aquí en formato tipo JSON. Pero si hacemos un conteo, ¿cierto? Convertimos digamos en este caso ya convertí esta primera que es el tipo JSON, es lo mismo, a tipo data frame, vemos que hay 1000 registros. Y haciendo pruebas previamente, pues realmente esa no es la cantidad de registros que devuelve la API con la cantidad de municipios. Él realmente devuelve alrededor de 1100 algo registros, y eso es porque aquí cuando uno trabaja con las APIs tiene que tener algo muy en cuenta, y es la paginación. Es decir, las APIs van a devolverte información, digamos, cuando se quiere decir paginada es que por cada se te entrega en bloques con una cantidad de registros específicos, y en este caso nosotros no tenemos no le estamos indicando que sea paginado, sino que estamos trayendo todos los datos, y en esta paginación puntualmente solo devuelve 1000 datos digamos por bloque, pero no se le está indicando que acceda como a las siguientes paginaciones. Entonces esto pues es un método que no está correcto, sino que lo traje de ejemplo para que viéramos cuando queremos trabajar con APIs, tener muy en cuenta esto, porque es súper importante en términos de que si no se tiene en consideración lo de la paginación, pues vamos a quedar con menos cantidades de datos, y pues eso puede afectar nuestros análisis. Entonces directamente en la página de datos Gov ellos nos dan un ejemplo de código, que es este, y nos dice aquí cómo consumir la API, es decir, traer la información, y miren que le dan el límite que son 2000 registros en este caso para poder traer toda la información. Entonces ya con esto, y a partir de la librería Soda API, que son los que proveen todo el soporte de la API para datos Gov. Y en este caso, miren que cuando ya traemos la información directamente son 1121 registros. Entonces este código lo podemos implementar también en nuestros desarrollos si queremos trabajar con datos Colombia, y no hay ningún inconveniente. Una vez con esta información, lo que hacemos es que, igual que en el data frame anterior, vamos a coger las columnas, les vamos a quitar los espacios si existen, y reemplazarlos por un guión bajo, y también los vamos a poner en mayúscula con esta función .upper. Si ven aquí miren que sí tenían los guión bajo entre ellos, pero entre los nombres de las columnas, pero todos estaban en minúscula. Entonces en este caso, para hacer un mejor tratamiento, pues los ponemos todas en mayúsculas, y en caso de que hubiese un espacio, pues le hacemos el reemplazo del guión bajo. En este caso pues solo va a convertir todo a mayúscula. Pues aquí el análisis lo podemos hacer a diferentes tipos de información, pero nosotros lo que queremos solo es la información geográfica, de latitud y longitud. Entonces, pero podemos revisar, por ejemplo, esta columna tipo, ¿a qué me refiere? Pues la clasificación de los municipios. También la columna geomunicipio pues tiene la información geográfica también, pero dentro de esta columna está como guardada como otro JSON con la información. Entonces directamente esta columna no la vamos a usar, solo vamos a usar latitud y longitud en este caso. Por eso, usando la función drop, vamos a eliminar la función la columna geomunicipio.
Una vez con esto, aquí tenemos ya nuestro dataset sin la columna geomunicipio, y lo que haremos es que tanto las columnas de latitud y longitud, si bien aquí inicialmente estaban en tipo object, las vamos a convertir a tipo float para poder tener bien los datos de latitud y longitud de tipo numérico. Entonces, una vez con esta conversión, pues ya podemos aquí tener las columnas, y miren que ya, digamos, están en el formato que requerimos. Y aquí vamos a empezar a ver la cantidad de nombres de municipios. Miren que esto trae todos los nombres de departamentos de Colombia. En este caso nosotros solo queremos trabajar también con los del Valle del Cauca, pues porque eso es lo que nos interesa. Entonces, haciendo la función log, igual que en el data frame, la cantidad de clientes que vimos previamente, vamos a traer solo la información del Valle del Cauca. Entonces, con la función log hacemos el filtro y nos vamos a traer solo los registros del departamento del Valle del Cauca. Miren que aquí tenemos todo esto. También podemos ver que en este caso para la columna tipo, pues tiene 42 registros a nivel de municipio en Valle del Cauca, lo cual es correcto, pero pues en este caso no vamos a trabajar con la columna tipo, entonces lo vamos a eliminar también. Lo que finalmente nos deja es que tenemos nuestro data frame con código de departamento, el nombre, el código del municipio, el nombre del municipio, latitud y longitud. Ahora pues nosotros queremos unir la información que tenemos aquí, ¿cierto? Nuestro data frame geográfico, por así decirlo, con el de clientes, que es el que ya habíamos tratado aquí previamente. Aquí. Aquí, sí. Con el que habíamos ya tenido transformado. Entonces, me vuelvo un poquito. Y lo que queremos ver es si en el data frame que tenemos original hacen falta o hacen falta registros que no estén en el data frame de geográfico. En este caso, digamos, aquí tenemos menos cantidades de ciudades, pero al hacer la comparación con todas las ciudades que están en el data frame geográfico, pues vamos a ver que hay cero. Es decir, porque todas las ciudades que tenemos en nuestro data frame están contempladas de cliente, están contempladas en el data frame de geográfico. Entonces no hay problema porque no nos van a faltar datos. Si lo hacemos al revés, pues sí van a faltar datos. Aquí van a aparecer todos estos los que no se encuentran. Es porque, digamos, en el data frame geográfico pues tiene toda la cantidad de ciudades de los municipios del Valle del Cauca, pero digamos la empresa no tiene cobertura en todos los municipios. Entonces, digamos, esta es la respuesta que nos interesa. Pues ya sabemos que no hay problema, que están todos los municipios, y pues podemos estar tranquilos de que podemos hacer el joint entre ambos data frames sin ningún problema. Y eso lo haremos con esta función que se llama merge. Entonces en este caso decimos que de data frame dipola, que es el que tiene nuestros datos geográficos, vamos a las columnas nombre, municipio, latitud y longitud para hacer el join entre la columna ciudad, ¿cierto?, de nuestro data frame de clientes con la columna nombre municipio de nuestro data frame dipola. Digamos, de data frame de clientes nos vamos a traer todo, y de dipola solo nos vamos a traer esta información para que se tenga en cuenta en el join. Y vamos a decir que es de tipo inner, es decir, para que salgan todas las coincidencias. Si fuese otro tipo de joins, en este caso, digamos, tenemos que ese tipo de uniones tenemos que repasarlas y tenerlas claras. En este caso, con el tipo inner va a decir que se van a preservar todos los registros que hagan match entre sí, en este caso los nombres de las ciudades. Pero pues como ya sabemos que no hay problema, porque tanto en el data frame de datos geográficos se contemplan todas las ciudades que están en el data frame de clientes, no van a faltar datos. Caso contrario sería, pues digamos que, y que puede pasar es que no hubiesen datos completos de todas las ciudades en el data frame geográfico. Entonces haríamos un left join para tener todas nuestras ciudades de nuestro data frame de clientes, y en caso de que no hubiesen datos geográficos pues quedarían vacíos, pero pues no se eliminarían esos registros porque estaríamos, digamos, perdiendo información valiosa. Y ya con esta información luego lo que hacemos es eliminar el nombre en la columna de nombre municipio, y finalmente nos queda nuestro data frame, que va a tener departamento, ciudad, serial, el producto, la fecha de instalación, fecha de terminación, el estado y latitud y longitud. Listo. Y con esto hacemos vemos la información de nuestro data frame, y miren que tienen las 193 registros, tiene fecha de terminación, tiene pocos nulos, y
En este caso, pues ya estaríamos, ya hicimos como todos los pasos nuestro, para tener la información de nuestro data frame. Listo para, digamos, en este caso aquí ya la información está lista, pero pues digamos, la idea de realizar el pipeline es pues automatizar todo este proceso de selección de variables, de limpiar los datos, de convertirlos, y pues para eso usaremos nuestro pipeline. Entonces nosotros nos quedaremos con las actividades puntuales que son de eliminación de columnas, de transformación de variables y hacerle el join de los data frames. Entonces ya con esto, miren que igual es menos cantidad de registros porque solo estamos trabajando con los que están del Valle del Cauca. Había olvidado decirles eso. Entonces ya queremos automatizar esto en nuestro pipeline. Y para eso vamos a usar Python. Bueno, estamos usando Python, usando pandas, pero vamos a desarrollar un pipeline usando Airflow. Y Airflow lo que nos permite es tomar todas estas tareas, definirlas como funciones y que son funciones que se van a orquestar, es decir, se van a organizar para que se ejecuten una después de otra. Entonces, para poder ejecutar esto, pues tenemos que importar nuestras librerías para trabajar con Airflow y usar los Python Operator, es decir, que Airflow sepa que estamos trabajando con el lenguaje de programación de Python, las librerías necesarias para sacar el tiempo, las requests, que son las solicitudes a la API, MySQL Connector, que es para conectarnos a la base de datos de llegada donde vamos a guardar la información. Porque digamos, si solo trabajamos aquí con Colab, pues en Colab nos sirve para, pues podríamos hacer más desarrollos, pero digamos esto nos sirve para hacer la parte de análisis y ver qué es lo que requerimos, o hacer pequeños desarrollos y ya después pasar a Python. O bueno, eso es digamos como uno quiera trabajar. En este caso, pues es una herramienta muy práctica para hacer estos análisis. Igual también podríamos desarrollar notebooks completos aquí. En este caso, bueno, nuestras fuentes de datos son los dos, son el dataset de clientes, ¿cierto? Y el segundo es el dataset bueno, en este caso llamémoslo instalaciones, y el segundo es el dataset de los códigos geográficos, que es de Bipola, así se llama. Entonces yo los tengo guardados directamente en GitHub. En este caso, pues, cuando están guardados en GitHub, sirve como si estuviéramos consumiendo ambos servicios como si fuera, bueno, ambas fuentes como si fueran dentro de una API. Entonces, por eso, para traer la información desde ambos, vamos a la librería request. Y estoy definiendo unas rutas locales en donde voy a guardar mis archivos que me va a traer. Es decir, la fuente es en este link, pero va a quedar guardada en esta ruta en mi computador y se va a llamar así el dataset de instalaciones de los clientes. Aquí está la segunda fuente, que es la del Divipola, y se va a llamar así en mi ruta, data Divipola. Y el tercero, que es el data frame que unimos, que es el merge, pues también le tenemos que dar una ruta donde lo vamos a guardar. Digamos, esta carpeta que es de Airflow, cuando uno va a instalar Airflow local en el computador, vas a trabajar y lo haces dentro del contenedor de Docker, hay que definir una serie de 4 carpeticas o más, que si uno quiere pues puedes crear más carpetas, más directorios para guardar la información. Digamos, en este caso son unas carpetas que se llaman DAX, logs, config y plugins, y en este caso yo lo que hice fue agregar una carpeta extra que es data, para poder tener ahí la información guardada de lo que estoy procesando. Entonces con este código se ejecuta. Ya la parte de cómo desplegar los contenedores de Docker, cómo trabajar con Docker, cómo instalar y trabajar con Docker, y pues para utilizar aplicaciones como Airflow, pues eso lo vemos dentro de la clase. Y este tipo de archivos, pues digamos que eso ya no lo entregan directamente de Docker, sino que es entender, digamos, qué son las parametrizaciones que se deben hacer de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, en este caso, digamos, este es el archivo original que proporciona Airflow, y yo solo creé una carpeta extra aquí. Bueno, y una vez con esto, podemos empezar a definir las funciones que nos van a permitir traer la información. Entonces vamos a traer dos funciones de descargar la información desde GitHub, que son nuestras fuentes de datos. En este caso la primera es para extraer la información. Miren que aquí es la primera ruta. Perdón, esta está acá, file, que es esta primera, que es la que nos va a traer la información de las instalaciones, y con esta
con este comando, miren que es la misma manera como estábamos trabajando en Colab. Estamos usando la librería request, sino que estamos definiendo dentro de una función de Python pues para hacer esto. Y bueno, traemos la información de esta URL y la guardamos con esta función f.write en este directorio, que es el primero donde vamos a guardar la información de las instalaciones. Luego, en esta segunda función es lo mismo, pero vamos a trabajar es con la información de Divípola, es decir, los datos geográficos, y lo vamos a guardar en esta segunda ruta. ¿Listo? En caso de que genere errores, pues también podemos manejar los errores con un aviso. Entonces, en este caso, pues nos debería que, pues, cuál es el estatus de respuesta, que si no se puede descargar la información. Una vez con esto, pues ya tenemos las dos funciones de extraer los datos. Ahora necesitamos las funciones de poderlos transformar. Las primeras son para la parte de instalaciones. Miren que en este caso lo que hacemos es hacer lo mismo, que vamos a usar el pandas.read para leer en el directorio local nuestro set de datos. Miren que es lo mismo que estamos haciendo acá en pandas.read con el coin. La diferencia es que le ponemos ya otra ruta diferente. Y lo que hacemos es lo mismo con el tratamiento de las columnas, quitar los espacios y mandarlos y convertirlo a mayúscula, la conversión de las fechas de instalación y terminación a tipo date, de una vez aquí el producto llenarlo con los valores nulos cuando especifica, serían los valores nulos tipo numéricos y convertirlos a enteros con 0, y solo quedarnos con los datos que son del departamento de Valle del Cauca. Ya aquí digamos lo hacemos directamente todo. Y ya luego decimos que queremos guardar este CSV en esta ruta, que es la que tenemos acá, que básicamente es la que estábamos guardando. Entonces, es decir, con la primera función los descargamos desde el GitHub, los guardamos en esta ruta, y con esta misma función lo que hacemos es actualizar este mismo data de instalaciones y le hacemos todas las transformaciones a ese mismo dato. Nosotros también podríamos tener como que en una carpeta es la fuente donde quedan guardados, por ejemplo así, datos sucios, y ya luego en otra carpeta ya de una vez se han aplicado las transformaciones, guardar los datos limpios. Digamos en este caso lo que estamos haciendo es sobreescribiendo esos cambios en el archivo que queda guardado. Eso depende, digamos, cómo queramos trabajar. Lo más común es que también pues se separen en carpetas, como por si queremos tener los datos sucios en un lado, para tenerlos como backup, o si se tiene que volver a ejecutar el proceso. Pero digamos aquí para efectos prácticos, pues lo estamos reescribiendo la información y las transformaciones. Y ya en el caso, para la parte de Divípola, hacemos lo mismo. Miren que leemos el archivo CSV que tenemos local, con el encoding, con la separación de las columnas en coma. Hacemos el strip, el replace de los valores de los espacios. En este caso no usamos, bueno, dejé también el .upper por si acaso. Digamos, no lo afecta si ya están en mayúscula, no los va a convertir en minúscula, sino que los mantiene en mayúscula. Y vamos a quitar la columna geomunicipio, latitud y longitud las convertimos a float. En este caso nos quedamos solo con las columnas que son del Valle del Cauca, y eliminamos la columna tipo, que era lo mismo que habíamos acabado de ver. Ya tenemos entonces las dos funciones que son de carga y las dos de transformación. Ahora nos falta la tercera, que era la de unir los dos data frames, y en este caso volvemos a cargar los dos data frames que tenemos acá, que es el de client instalaciones y el de Divípola, con las mismas funciones de read, pandas.read, y hacemos el merge que habíamos acabado de ver en el Colab, y al final hacemos el drop de la columna municipio porque no la vamos a usar. Y bueno, en este caso aquí imprimí el head, pero no es necesario tener el head. Y ahora si usamos queremos guardar el data frame transformado, que es el merge, y utilizamos la función toSSV y lo guardamos a esta tercera ruta, que es la de acá, que es donde va a quedar guardado nuestro data frame con este nombre. Listo. Ya con esto, una vez tengamos pues como toda la información lista, un momentico, lo cuadro acá para que ahorita lo veamos. Pues digamos en este caso tendríamos la información local, ¿cierto? Digamos aquí miren que todavía está vacío la carpeta. Bueno, esto es otro ejemplo que tenía antes, pero digamos este lo puedo eliminar.
Y ahorita que ejecutemos el pipeline, pues vamos a ver cómo se van a cargar los datos en esta carpeta. Eh, pero pues nosotros no solo queremos que estén cargadas en la carpeta, sino que queremos guardarla en una base de datos, ¿cierto? Entonces, para guardar una base de datos, pues yo previamente me creé una base de datos local en mi computador. Yo hago un truncate aquí para que quedemos todo. Sabemos que no tenemos registros, listo. Entonces yo creé esta base de datos. Esta tabla en la base de datos se llama instalaciones y miren que tiene las mismas columnas del data frame merge. Y pues con esta sentencia SQL pues creamos la tablita con las columnas que queremos. En este caso lo que hice extra es que a cada registro le agregué un ID como primary key, que es, digamos, las bases de datos relacionales requieren un primary key para identificar ese registro. En nuestro data frame no lo teníamos. Y ya les muestro un poco más de esto, pero es para que entendamos que, bueno, como esta base de datos está local corriendo, aquí es una base de datos MySQL, con esta función vamos a insertar los datos que están en el data frame en esa base de datos. Entonces, aquí lo único que hacemos es decir que abrimos el archivo que acabamos de guardar y vamos a hacer la conexión con MySQL usando estas credenciales. Cuando trabajamos con Docker y queremos conectar una base de datos que está local, es decir, como estamos trabajando aquí nuestro desarrollo en Docker, que es un contenedor, no está directamente local en nuestro PC, bueno, queda como un entorno un poco aislado. Entonces usamos este host, que con este host ya él sabe que se tiene que conectar a la base de datos que está en el localhost de nuestro PC. Y bueno, en este caso mi usuario es root y password, pues está muy sencillo, digamos, no tiene contraseña específica en nada. Y ya lo que queremos hacer es que por cada fila que tenemos en nuestro CSV, pues vamos a insertar estos datos. Entonces vamos a decirle que insertar en esta base de datos, en nuestra tabla de instalaciones que ya la tenemos creada, los valores que van a estar relacionados con estas columnas. Y pues eso va a ser a nivel de cada fila. Entonces la función lo que va a hacer es que va a ir a cada filita de nuestro CSV y va a ir insertando estos datos. Una vez termine, pues ya cierra la conexión y ya termina la parte de la inserción. Ahora, en cuestión de Airflow, ya lo que hacemos es que definimos estos son configuraciones de Airflow, le ponemos el nombre, cuándo va a iniciar la ejecución de nuestro pipeline. En este caso lo podemos actualizar. Y ya una vez se tiene esto, vamos a decirle que el DAC, que nuestro DAC es como nuestro pipeline, pues dentro de Airflow, así se llama directamente en Airflow, unos DACs. Son unos grafos acíclicos, es decir, que son una serie, digámoslo así, una serie de pasos, por un término de visualización, pero digamos es que son ejecuciones lineales, que no son cíclicas. En este caso, ya una vez con este le ponemos el nombre, digamos aquí no tenemos un intervalo de ejecución ni nada, sino que va a ser a demanda, es decir, cuando nosotros lo queramos ejecutar, pero pues lo podemos programar, que se ejecute cada cierto tiempo, diario, mensual, quincenal, como queramos, y a una hora específica. Y para eso, ya como tenemos nuestras funciones arriba, entonces tenemos que decir que cada una de estas funciones se tienen que ejecutar con un Python operator de Airflow. En este caso lo que le hacemos es que le vamos a mandar el nombre de nuestra función y pues se va a llamar de una manera. En este caso pues le puse el mismo nombre de nuestra función que estamos llamando, digamos, download unsafe CSV, esta acá primera, pues también va a tener el mismo identificador, el nombre de esa función. Entonces él está llamando siempre a esta función para ejecutarse. Entonces miren que vamos a hacer lo mismo para todas las demás 6 funciones, las de carga, de la extracción de datos desde el GitHub, las de transformación, las de unión de los datos y las de inserción en la base de datos local. Y luego de eso, ya ahora sí tenemos que definirle un orden de ejecución de tareas, que esto es parte de la orquestación que les comentaba antes. Primero vamos a ejecutar la función de guardar la primera fuente, la de descargar la primera fuente, descargar y guardar, es lo mismo en este caso. Las dos de transformaciones para instalaciones y pola, y luego la unión de los dos data frames y finalmente la inserción en la base de datos. Entonces ya con nuestro script de Airflow para poder hacer nuestro pipeline, básicamente, ya lo tenemos listo. Lo que hacemos es que vamos a Airflow, que está corriendo en nuestro
contenedor de Docker, digamos en este caso nuestro contenedor de Docker, aquí está, corriendo. Y vamos a buscar, estos son pues puros ejemplos que Airflow puede cargar cuando uno instala, uno puede definir si quiere o no usarlos, pero en este caso nos vamos a buscar nuestro pipeline que está aquí listo. Y miren que aquí tenemos todas las tareas eh, listadas que ya la habíamos creado en este caso. Y si vamos a la parte de gráfico, vamos a ver que cada uno son las tareitas que están aquí listadas. Podemos también tener tareas en paralelo, pero siempre de izquierda a derecha. No es como que podemos devolvernos de una tarea para la otra. O sea, por eso son grafos acíclicos. Entonces ya vamos a la parte de details. Y vamos a darle correr. Damos aquí trigger DAG. Y entonces él nos va a mostrar que se van ejecutando cada una de las tareas. Entonces en este caso ya va a ir a descargar los SVs, ¿cierto? Bueno, ya luego los van a hacer las transformaciones de ambos SVs. Primero está haciendo la parte de instalaciones, luego haciendo las funciones de los de bipolar, luego está uniendo los data frames y finalmente va a insertar los datos en la base de datos. Ahí va a ejecutarlos. Listo, ahí ya acabó. Pues igual para mostrarles un poquito, aquí miren que aquí tengo los conjuntos de datos en el GitHub. Entonces, ya para ver la información, miren que si abrimos la carpeta que están ahorita, aquí ya tenemos los tres data frames con los que trabajamos y ya están guardados. Si quisiéramos eliminarlos, también podríamos en cada una de las funciones, luego de que se insertan los datos en la base de datos, valga la redundancia, podemos eliminar estos archivos porque podrían ser, realmente son temporales. Y cuando vamos a nuestra base de datos, en este caso miren que había hecho un conteo y estaban en 0, pero si vuelvo a hacer el conteo me dan 193, que son la misma cantidad que habíamos visto que tenía nuestro data frame al final. 193. Y en este caso pues podemos hacer digamos ya ejecutar las consultas para ir, digamos en este caso la cantidad de instalaciones agrupadas por ciudad cada uno, y si ya digamos de esas instalaciones cuáles son efectivamente clientes con servicios, pues aquí ya los estamos visualizando. Digamos eso a nivel, digamos ya cuando tenemos la información en nuestra base de datos. Entonces ya les voy a mostrar, digamos si quisiéramos trabajar con estos datos y quisiéramos visualizarlo en Power BI, cómo los podríamos cargar y visualizar. Bueno, una vez ya estamos aquí en Power BI, vamos a crear nuestra visualización y vamos a darle aquí en obtener datos, vamos en más y vamos a escoger MySQL, que es la base de datos local que estoy usando. En este caso estamos en el localhost, que tenemos guardada la base de datos, y la base de datos es la WoW. En este caso vamos a dividir, miren, localhost, y estamos en WoW, y pues ya nuestra tabla de instalaciones. Entonces la vamos a aceptar. Aquí ya nos va a traer la información, está haciendo la conexión a nuestra base de datos. Y aquí lo que hacemos es que ya tenemos la información de departamento, ciudad, serial, producto, fecha de instalación, terminación, latitud, longitud, que es nuestra información de la base de datos. Te la vamos a encargar. Y vamos a crear nuestra visualización geográfica. En este caso usamos el mapa, ¿cierto? Pero antes de cargarle los datos vamos a generar una medida. Aquí miren que damos nueva medida para tener la cantidad de clientes. En este caso la medida lo que va a hacer es que vamos a calcular, va a contar la cantidad de filas de nuestra en nuestra tabla, y que de esas filas cuáles son los clientes que están en estado con servicio. Entonces ya una vez tenemos la fila con el cálculo, ya nos queda nuestra media y lo que hacemos es proceder a cargar los datos. Entonces en este caso cargamos los datos de latitud, longitud,
Para tamaño de burbuja vamos a utilizar nuestra medida. Y en leyenda le vamos a poner el nombre de la ciudad que está aquí. Entonces, si agrandamos nuestro mapa, un poquito más grande, bueno, hacemos esto, vamos a poder tener la visualización de la cantidad de clientes que tenemos por ciudades y tenemos su información geográfica. Y digamos, estas son las maneras con las que podemos trabajar ya con nuestros datos listos para hacer visualización. Digamos, en este caso es una visualización, pero también podemos tener gráficos de barras, diferentes tipos de maneras de visualizar la información. Esto es muy útil, digamos, si queremos ver como a nivel de impacto geográfico qué tan grande es nuestra proporción de clientes en relación en diferentes ciudades. Entonces esta es una de las opciones que podemos hacer, que también es un gráfico que es más llamativo, que se puede, digamos, comprender un poco más. Pero ya, digamos, esto, todas las partes y herramientas de visualización también se ven dentro de la especialización en la clase de visualización directamente. Y ya, este era como el ejemplo que les quería mostrar. Digamos, qué podemos hacer con nuestros datos automatizados. Siempre tener en cuenta que, digamos, hacemos la creación de los pipelines de nuestras ETL. Siempre es para disponer los datos a los usuarios finales y pues resolver sus necesidades específicamente enfocadas en las respuestas de negocio que queremos, de las preguntas de negocio que queremos responder. Muchas gracias.